José María Luna, Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todo el equipo, a los oyentes. Hoy de forma especial, si me lo permitís, a otro Miguel, a José Miguel, un compañero, que es buenísima persona, fiel oyente de Intereconomía, y hoy el programa va por él. Claro que sí, claro que sí. Enseguida, eso, a dar respuesta donde vemos consultas más centradas y orientadas a bolsas americanas. No sé si te parece hasta cierto punto extraño el apetito por el riesgo hoy en activos estadounidenses y un poquito más de dudas en Europa. Últimos días, últimas semanas ha sido relativamente más tranquila, ¿no? Dando respiro a Wall Street después de una primera quincena de grandes caídas. A ver qué pasa tema aranceles, la posibilidad de que Donald Trump sea un poquito más quirúrgico, ¿no? Más selectivo a la hora de imponer esas tarifas sobre socios comerciales. A ver hasta qué punto hay que achacar esta tranquilidad a los mensajes de la semana pasada del presidente de la Fed, Jerome Powell. En el encuentro de la semana pasada, al término del Comité de Mercados Abiertos, minimizaba, ¿no?, esos temores sobre la actividad, atribuyéndolos a datos flojos, pero a su entender poco fiables. Hacía lo mismo con los aranceles, al explicar que tendrán un impacto transitorio sobre la inflación. Pero eso, la dinámica en la que estamos, subidas cercanas al 2% en Nasdaq y mayoría hoy de índices en rojo. Y hacía muchos lunes que no veíamos subidas superiores al 1% en índice amplio de bolsa americana, en S&P 500. ¿Mercados han tocado suelo? No. No lo sé todavía, sinceramente, Javier. No tengo ni la menor idea. Yo creo que lo que estamos viviendo es normal en el muy corto plazo. Quizás en el mercado ahora mismo, en la parte norteamericana y extensible a otras plazas financieras, se está viendo quizás una calma tensa, ¿no? Una calma de espera para conocer ese día de la liberación americana. A los americanos les encanta poner unos nombres increíbles. Parece esto el día de la independencia, que van a venir unos extraterrestres o qué sé yo. Pero bueno, en fin, el día de la liberación americana relaciona esos aranceles recíprocos, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista técnico, ese nivel psicológico de los 5.500 puntos en el caso del S&P 500, aunque hay otros índices que son los que marcan pauta, pero a nivel de S&P 500 yo creo que bueno, pues ese nivel se ha respetado y eso ha hecho que bueno, haya habido cierres de cortos, haya habido algunas posiciones que se han tomado de forma táctica, de posiciones cortoplacistas en el caso de la renta variable norteamericana, viendo alguna quizás sobrereacción bajista o valores a lo mejor quizás algo sobrevendidos en el caso de la renta variable norteamericana, y ayudó, yo creo, muy mucho el mensaje, la lectura del mensaje, la parte optimista, porque no fue todo optimismo, que señaló Jerome Powell la pasada semana, dejando abierta la posibilidad de ver nuevas bajadas de tipo de interés por parte de la Reserva Federal Norteamericana. También en cuanto al programa de retirada de activos, que se redujo de forma bastante considerable, de pasar de cantidades de por encima de 25.000 millones de dólares al mes, pasarlo a 5.000 millones. Es decir, un cambio de sesgo, la rebaja de estimaciones de crecimiento económico en Estados Unidos, el hecho en sí de estar atentos, seguir muy de cerca, sobre todo el mercado laboral y también los datos de inflación. A poco que el mercado laboral dé alguna muestra de debilidad, si lo que ahora mismo son las vibraciones que tienen los inversores norteamericanos, consumidores estadounidenses y no digamos empresarios, que la confianza poco a poco se va deteriorando, si esa vibración se transforma en una realidad, probablemente la Reserva Federal Norteamericana acabe bajando tipos de interés, y eso gusta al mercado, a los mercados, a los activos de riesgo, a la renta variable en definitiva. Y eso se ha dejado notar junto con el hecho, será el tercer factor, bueno, pues de esa espera de ver en qué queda esos aranceles recíprocos. Parece que los mensajes ahora son menos agresivos. Pues bueno, el Trump es que nos encontramos cada día un Trump distinto, o semana cambia, en el mismo día hay cambios bastante notables. Ahora, en ese compás de espera,
no cabe la menor duda que el mercado ha optado, después, insisto, de respetar ese nivel psicológico de los 5.500 puntos, ha optado por un rebote en la renta variable norteamericana. Veremos si es solo un rebote o realmente ha hecho suelo. Queda por ver muchas cosas. Hoy por hoy, en la parte norteamericana hay mucha incertidumbre, al menos en el corto plazo, de los programas que se hablan tanto, ¿no? En cuanto a reducir el gasto público, cómo impacta eso en el crecimiento económico, el querer un dólar débil, el presionar a otros bancos centrales a que cambien la deuda norteamericana de unos plazos cortos a unos plazos más largos. Es decir, toda esa incertidumbre puede que en algún momento determinado, y no tardando mucho, vuelva a dejarse sentir en el mercado de capitales, ¿no? Con lo cual, la borrasca, lamentablemente, creo que no ha pasado. Habrá que seguir muy, muy de cerca a Donald Trump. No hay que ir contra Donald Trump, sobre todo en esta primera parte de año, pero sí que tengámoslo muy claro, dos factores que para mí son muy importantes. Yo no creo, nosotros al menos no creemos que la economía norteamericana vaya a entrar en recesión económica con los datos de empleo que tenemos en estos instantes. Y en segundo lugar, igual que digo que nunca hay que ir en contra de Donald Trump, lo decíamos la pasada semana y la anterior, llevamos mucho tiempo diciendo que tampoco hay que ir en contra de la Reserva Federal. Un golpe de timón de la Reserva Federal norteamericana, eso podría hacer suelo en cualquier momento en los mercados de renta variable estadounidenses. Es decir, la liquidez es muy importante, el agua lo es, y lo estamos viendo, ¿no? Qué manera influye en todos nosotros. Y la parte europea, pues después de lo que ha corrido la renta variable europea, es normal que se tome ciertos días de descanso. Ahora entra la parte de lecturas de la letra pequeña de los planes de infraestructuras en Alemania, de los planes de rearme o de seguridad, le llamemos como le queramos llamar, al gasto público que se va a incrementar en Europa en el gasto de defensa, y cómo se va a financiar, evidentemente, con qué tipo si es con el tema de deuda, qué plazo esa deuda se va a emitir, que evidentemente pues habrá que pagar, y que eso puede, pues junto con otras variables, pues de alguna manera tensionar algo la inflación, aunque nosotros seguimos importando deflación cuando viene de China, y no digamos si se resolviera, que es una variable que todavía no se ha resuelto, desgraciadamente, el conflicto en Ucrania. Si se resolviera ese conflicto, probablemente ayudaría sobre todo el precio de la energía, en este caso en Europa, ¿no? Con lo cual, factores que todavía quedan por resolver. Pero si en el corto plazo esas incertidumbres son propias de los mercados de capitales, propios de la vida misma, yo creo que en el medio plazo, desde nuestro punto de vista, seguimos siendo moderadamente optimistas. Reunión de Donald Trump, vemos en Bloomberg con su gabinete, les está diciendo declaraciones públicas que las empresas estadounidenses están volviendo a su país. Hoy mencionabas China, luego iremos con ello, China haciéndole guiños a, por ejemplo, Apple, para que invierta más en el gigante asiático. Tenemos mucho de tecnología, bastante crédito y renta fija. Vamos a empezar primero con las que tenemos, José, en el YouTube. Bueno, algún oyente nos pregunta por valores en concreto. Mañana sí que tenemos esos consultorios de bolsa de martes a jueves. Nos preguntan por títulos como Nike, como Glencore, y luego, bueno, el oyente también nos pregunta, mira, Luis Miguel, que le interesa un ETF europeo a largo 5 años. Nos apuntabas el sentimiento hacia el viejo continente. Por aquí ya ha pasado, interiorizado el bazooka alemán. Ahora toca interiorizar cómo pagar la deuda, cómo influye ese mayor endeudamiento sobre los bonos europeos. Eso se ha notado para bien en activos de riesgo del viejo continente. No cabe la menor duda. Y un ETF, a ver, un fondo, dice. Un fondo, pero el de renta variable, entiendo. Europeo, supongo. Sí. Digo porque todos los planes de estímulo fiscal de los que tanto se están hablando en el caso europeo, esto hay que pagar, esta fiesta o este gasto adicional al que ya tenemos en Europa, en nuestro viejo continente. Esto tiene una parte negativa, una serie de sectores y, por supuesto, activos que no salen ganadores, al menos hasta conocer realmente no solo la letra pequeña, sino cómo se plasma esa letra pequeña. Hoy por hoy, donde más se puede sufrir
esas presiones seguramente van a ser en la renta fija de más largo plazo. Hay que pensar que, por ejemplo, en el caso de Alemania, donde también hay, como yo creo que en otros países en Europa, quizás España es un claro ejemplo de los más notables, de envejecimiento de la población, todo ese incremento de gasto vía infraestructuras, vía defensa, va a suponer que lo que quieren es poner a funcionar a una mayor velocidad la industria alemana. Ya se está dejando incluso notar en los PMI que conocíamos esta mañana, donde, bueno, pues donde más ha destacado para bien ha sido los PMIs en este caso en Alemania, ¿no? Ese sentimiento, tanto la parte de servicios y sobre todo la parte manufacturera, aunque en el conjunto de la eurozona sigue en fase de contracción. Pero claro, lo que falta es mano de obra. Y claro, eso puede tensionar los salarios y eso en algún momento determinado podría también tensionar algo la inflación. Muy probablemente el Banco Central Europeo baje tipos, pero veremos a ver cómo la digestión se hace en la curva de tipos en la parte de la eurozona, en concreto en Alemania. Y eso puede tensionar a la renta fija de más largo plazo. Con lo cual, de momento, renta fija de largo plazo de la eurozona, yo no estaría más en tramos cortos, y de tenerlo sería traer algún fondo que haga alguna gestión activa con este tipo de activos. Otra cosa es en la parte norteamericana, donde hemos visto un movimiento muy claro de reducción de los tipos de interés del más medio-largo plazo, que era una de las pretensiones no solo de Trump, sino también del propio secretario del Tesoro norteamericano. La parte de renta variable europea, que tampoco estaba tan poco presente en las carteras de muchos inversores, no digo de Europa, sino de fuera de Europa, bueno, pues poco a poco ha ido tomando velocidad y bueno, pues sin duda alguna eso se está dejando sentir mucho en los fondos de renta variable de la eurozona, no solo en los fondos de gran capitalización, sino también en empresas de mediana y pequeña capitalización e incluso fondos con un sesgo más cíclico, más value, ¿no? A ver, a 5 años yo tengo ni idea de qué va a ocurrir con la renta variable europea, sinceramente. No, yo sigo pensando que hay que tener Estados Unidos en cartera como principal mercado, ¿no? Pero en Europa hay fondos que me gustan mucho. Dentro de la gestión activa, pues la pasada semana aquí traíamos en la pizarra el Alken European Opportunity, con empresas de gran y mediana capitalización, donde hay, por ejemplo, sector defensa, no solo sector defensa, hay otros sectores que están muy bien. El fondo que traigo hoy también, uno de los fondos que traigo hoy a la pizarra, vale, sin duda alguna también me gusta, ¿no? Hay un producto de la gestora también de gestión activa, un producto de la gestora Generali, que es el Euro Future Leaders, los líderes del futuro europeo, o de la zona euro. Bueno, pues podría ser un producto interesante, pero a corto plazo, gustándome la bolsa española, la alemana, la francesa y la italiana, pues quizás un fondo más ligado al Eurostoxx 50. Si queremos un producto de gestión más indexada, algo más pegado al Eurostoxx 50, donde el sector financiero, junto con otros sectores, de los cuales muchos compañeros, analistas están hablando, pero el sector financiero hoy por hoy me sigue gustando. El sector financiero, banca y compañías de seguros me sigue gustando. Con lo cual, gestión indexada, algún producto ligado al Eurostoxx y gestión activa, pues algunos de los que he citado. Yo creo que algunas de las respuestas podrían valer para dar respuesta a la consulta que nos hace un oyente vía WhatsApp, que nos entraba hace unos minutos sobre fondos indexados en este caso. Buenas tardes, Gonzalo desde Madrid. Enhorabuena por el programa. Lo primero, el gran seguidor. Nada, era una pregunta para José María Luna en relación principalmente a fondos indexados. Tengo abiertas posiciones tanto en el IBEX como en Europa, Eurostock y en América SP500, viendo la situación actual y el cambio reciente, me he llevado gran parte de mi cartera hacia América y mi pregunta es, ¿cuál sería una buena distribución para los próximos días a corto plazo? ¿Mantener la mayoría en América y seguir manteniendo algo en Europa, toda América, toda Europa, o salirse directamente? Barajo incluso la posibilidad de entrar en inverso al Eurostock, si confiamos en que va a corregir. Y nada, adicionalmente consultar sobre sectores potentes para los próximos días, quizás tecnológico, defensa, energía. Muchísimas gracias y buena tarde. Un saludo para Gonzalo, completita.
Muy completita. Vamos a ver. Claro, para el corto plazo. Claro, vamos a ver. Con fondos de inversión, normalmente la visión más de medio largo plazo, ¿de acuerdo? Pero es verdad que con indexados, ya sea sobre todo con fondos cotizados, pero también incluso con fondos indexados, pues se puede también hacer esa operativa también de más corto plazo, que no está reñida con una visión más de medio a largo plazo, ¿no? Incluso con posiciones cortas en un momento determinado para reducir la volatilidad del conjunto de la cartera, ¿no? Que luego no es tan fácil hacerlo, ¿de acuerdo? Sobre todo por la parte de timing, es decir, no es imposible para nada, pero luego hay que hacerlo de verdad, y que realmente una cosa es lo que se dice y otra cosa luego lo que se hace, ¿no? Pero dicho esto, no me extrañaría nada que ahora mismo, insisto, hasta conocer ese plan dentro de la guerra comercial que estamos viviendo, dentro de ese programa o ese planteamiento que comentábamos precisamente la pasada semana, ¿no? De ese Make America Cheap Again, cuando decía el MECA, para hacerlo luego Estados Unidos más grande, que es lo de la pretensión de la administración Trump a lo largo de los 4 años. A corto plazo, muy posiblemente, lo que estemos viendo es, no me extraña nada, que la renta variable norteamericana, si consigue sobre todo cerrar uno de los huecos que veíamos hace un par de semanas en el caso del S&P 500, que hubo una apertura con hueco bajista, si en cierre semanal al menos se cerrara ese hueco, pues probablemente la renta variable estadounidense, y en concreto el S&P 500, estoy refiriéndome sobre todo al S&P 500, pudieran al menos en el corto plazo, donde la gente pues ha reducido de forma muy notable a nivel institucional sus posiciones, pues se cerraran cortos o se abrieran algunos largos de forma más táctica hasta conocer, insisto, el plan de aranceles. El plan de aranceles, ya lo hemos dicho muchas veces, uno se puede quedar en el ruido de las negociaciones y otro se puede quedar en los resultados, que son los acuerdos. Yo me quedo más en el final, en los acuerdos que al final se consigan, porque si estamos en el ruido, en esa veleta, pues uno se puede volver absolutamente loco en el corto plazo, ¿de acuerdo? Veo mucho más factible el querer entender o tratar de entender qué es lo que se está persiguiendo y ver quiénes son los ganadores y perdedores. En el corto plazo, insisto, posiblemente, después de las subidas que ha habido en Europa, probablemente Europa tenga un cierto descanso. Que hay una divergencia alcista en Estados Unidos y bajista Europa, no lo veo tan claro, ¿de acuerdo? Puede haber que días los índices puedan estar teniendo un día como el de hoy, pero en Europa sigo viendo cierta fortaleza en el medio plazo, ¿de acuerdo? En el corto plazo puede que haya un par de días o tres que vivamos mientras se mantenga la tónica alcista de la renta variable norteamericana. Pero estaría muy atento, insisto, a los aranceles, al discurso que venga del secretario de Comercio, por supuesto de Donald Trump, en materia arancelaria. Yo ahora mismo no abriría de momento ningún corto, y otra cosa es que si no se cerrara ese hueco bajista y el mercado volviera a verse penalizado por ese discurso, esa presión que mete Trump en la negociación, pues volvieran los miedos en cuanto a crecimiento económico, a la guerra comercial, a los problemas que puede originar la inflación, y de nuevo volviéramos a ver una posición o una corrección y ver si no se perfora el nivel de los 5.500 puntos, puesto que el siguiente nivel de soporte está más abajo. Anunciando Donald Trump que en breve dará a conocer planes de aranceles de tarifas sobre sectores concretos como aluminio, fabricantes de coches y sector salud. Te juntamos dos ahora, del cortoplacismo, ¿no? de Gonzalo a una orientación más a largo, por ejemplo. La de Tomás dice que con la corrección he convencido a mi hermano, 24 años, a comenzar a invertir. La cartera sería pequeña, mejor un solo fondo de renta variable global o diversificar con sectores, apunta a salud, a tecnología, alguna idea. Y luego otro oyente que dice que dada la situación geopolítica y trumpismo, que si es momento de elegir un fondo a muy largo plazo para pagar universidad de su nieto, que ahora tiene 5 años. Qué bueno. A ver, hay muchos proverbios, ¿no? Y hay un proverbio muy bonito que dice que el mejor momento de haber sembrado un árbol hace 20 años, ¿no? Y que el segundo mejor momento es hacerlo ahora, ¿no? Pues lo que puedo decirles es que un gran regalo es regalar ahorro y es regalar inversión.
y no cabe la menor duda que ya no solo por el factor del interés compuesto, sino que realmente, y en el actual contexto, y quizás también tantos otros, invertir y con cierto sentido común en mercados, sobre todo de renta variable, a la larga pues se puede conseguir pues grandes premios, ¿no? Sobre todo con disciplina y cierta paciencia, ¿no? Y va muy unido efectivamente con la pregunta de Tomás. Un producto de renta variable mundial. Lo fácil a lo mejor ahora mismo es decir, pues cojo un fondo que esté ligado al MSCI World. Pero hemos visto como la gestión indexada, en este arranque de ejercicio, la parte norteamericana e incluso la parte mundial, por el peso que tiene Estados Unidos a nivel de capitalización bursátil y dentro de ellos el peso que mantiene el sector tecnológico, pues está algo más penalizado, cosa que no ocurre con el caso de fondos indexados, por ejemplo a China, por poner un ejemplo, en este arranque de año, y mucho menos en el caso de Europa, fundamentalmente si está ligado a índices como puede ser el Eurostoxx 50 o el Eurostoxx 600, etcétera, ¿no? A tan largo plazo, tanto uno y otro, sin duda alguna, quizás cogería un buen fondo de renta variable mundial de gestión activa, donde sean los gestores que estén midiendo qué tipo de compañías, tanto por temáticas, incluso, y luego también, por supuesto, teniendo en cuenta los fundamentales de las propias compañías, son los que merece la pena tener en cartera. Y en ese sentido hay fondos fantásticos a la hora de invertir. Optaría seguramente por un fondo de renta variable mundial que invirtiera tanto en empresas de elevada capitalización, pero también que incluyera empresas de tamaño mediano por capitalización bursátil, puesto que muchas de ellas también pueden ser líderes, sin duda alguna, del futuro. Y antes no contestaba Gonzalo qué sectores. A mí, insisto, me sigue gustando el sector de la tecnología, no cabe la menor duda. De hecho, hoy traigo 3 ideas a la pizarra y uno es un producto muy, muy curioso. ¿De acuerdo? Venga. Lo dejo ahí, un poco curioso dentro de la tecnología, ¿no? Pero creo que me gusta la tecnología. La digitalización es importante, la inteligencia artificial lo es, la robotización, la ciberseguridad, el sector financiero también me gusta, el sector salud, me gustan tantas cosas, sinceramente. Ahora los aires están más a favor de la parte cíclica, de la parte defensiva, pero el año pasado los vientos eran favorables para otro tipo de sectores. A corto plazo, a muy corto plazo, pues después de las correcciones que ha habido en compañías como puede ser Tesla o en otras de las 7 magníficas, pues es normal que puedan tener un rebote al alza, ¿de acuerdo? Como el que estamos viviendo en algunas de ellas hoy, ¿no? Y algunas que lo han hecho muy bien, como pueden ser por la Les Stars, que es otro acrónimo para definir las empresas del sector defensa en el caso de Europa, Leonardo, Thales, Airbus, etcétera. Pues bueno, pues después de las subidas pueden tener algún descanso, pero el sector de defensa, no solo las europeas, sino también norteamericanas, creo que estamos en un mundo tan complicado que se va a presionar a que se incremente el gasto público orientado precisamente ahí. Y con lo cual yo ahí no voy a discutir si justificable o no justificable, si es ético o no es ético. La realidad es la que es y estamos para hacer ganar dinero e intentar perder el menos posible. Y hay que apoyarse del momentum, de esos factores hacia donde va el flujo de dinero público y privado, con lo cual yo creo que hay que aprovecharlo. Moraleja, para ambos, tanto para el regalo para nietos o como para alguna inversión más a largo plazo, renta variable mundial y que sea el gestor el que decida qué ideas, qué activos tenerlo. Y un producto a poder ser agnóstico en cuanto a estilos de gestión, es decir, que pueda implementar compañías que puedan tener tecnología en cartera en un momento determinado y en otros momentos pueda tener sectores más defensivos. Los hay, ¿de acuerdo? Hay productos que hacen ese tipo de gestión a la hora de invertir en renta variable internacional. Vamos a hacer una pausita antes. Recuérdanos, como siempre, cómo se puede poner un oyente en contacto con vosotros, con Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Pues telefónicamente al teléfono al 91 762 34 42 o visite nuestra página web www.lunasevilla.es. Aquí estamos con José María Luna de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales, sin perder de vista la evolución en los mercados. Empezó la jornada en bolsa americana con subidas y ganancias que se mantienen cercanas al 2%. En Nasdaq son del 1,54%, en S&P 500 a 5.700.
54 puntos, con más consultas para ti, para José. Buenas tardes, señor Luna. Entre los fondos de mi cartera tengo el BGF Euro Markets y el Wellington Global Quality. Este último en un porcentaje bajo. En el año lleva casi, dice el oyente, un menos 4% de rentabilidad, un 8% en el mes. Se pregunta si lo traspasa al primero, al BGF, o continúa en él, o si hay alguna otra idea que le guste más. Muchas gracias. Vale, perfecto. Vamos allá. Voy a intentar dar una respuesta un poco amplia, no en tiempo, porque sé que hay muchas consultas, pero sí para que mucha gente bueno, si no entrara, pues al menos que lo que pueda comentar ahora mismo, bueno, pues se sienta un poco reflejado, ¿no? Que el mercado de renta variable norteamericana esté rebotando no significa que lo peor lo hayamos dejado atrás, ¿de acuerdo? Hay que seguir muy atentos en el corto plazo. Debemos sacar esa lectura o esa lección que ha ocurrido muchas otras veces. Es decir, bueno, como rebota, ya hemos visto lo peor. Yo no soy capaz de decir, ya hemos visto lo peor. No lo sé, porque las incertidumbres que teníamos hace 2 semanas las seguimos teniendo ahora. Ha habido una serie de cosas que han cambiado en una semana, mensaje de la FED, un tono un poquito más conciliador por parte de Donald Trump, un respetar una serie de niveles psicológicos, ojo, psicológicos, en el caso del S&P 500, y bueno, eso ha hecho que haya un cierto rebote en los mercados de renta variable. Eso significa que quien lo haya pasado muy mal, y en previsión de que el mercado vuelva de nuevo a darnos algún susto, pues a lo mejor no es que tenga que entrar, me refiero a esos que lo han pasado muy mal. A lo mejor lo que tienen que plantearse es qué tengo en cartera y qué me está haciendo de pasarlo tan mal, porque a lo mejor tengo mucho SP 500 y a lo mejor me falta otras cosas que a lo mejor este año van a funcionar bien, ¿de acuerdo? Donde no se trata de sentarse ni encima de ningún fondo, ¿de acuerdo? Y muchas veces ni siquiera fondos indexados, por muy bien que lo hayan hecho históricamente y que nos cuenten que en 20 años, como los fondos indexados, son maravillosos, claro, pero en 20 años anda que no hay que gestionar las emociones. Cuando uno ve caída de 20%, hay que ver cómo lo aguanta uno, ¿de acuerdo? Entonces, no todo el mundo aguanta, no tiene el bolsillo o el estómago para aguantar de la misma manera que otros. Eso son lecciones que debemos de sacar. Lo mismo ahora, es que esto sube más y esto se queda por detrás. Lo cambio todo al que sube, porque es que esto yo ya me lo sé. Yo he oído veces decir, es que entro yo en bolsa y es entrar y cae. O es que yo entro en tal valor o fondo o sector y de repente que lo estaba haciendo muy bien, deja de hacerlo, parece que soy un cenizo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Lo que yo creo que hay que hacer siempre, lo primero es una planificación. ¿Para qué estoy invirtiendo? ¿Cuál es mi objetivo? Esto es fundamental. 2, a partir de ahí, ver cuál es la situación que se está manejando en los distintos mercados de capitales. Es verdad que la renta variable europea este año tiene mejor pinta por distintos factores, y no me voy a extender, pues ya lo he explicado en otras ocasiones, y a lo mejor a lo largo de las respuestas o que tenga que dar, pues a lo mejor comento algún otro factor adicional, ¿no? Pero este año tiene mejor pinta que años anteriores, ¿de acuerdo? Pero eso no significa que haya que virar toda la cartera a Europa y olvidarnos de otros mercados, que no va de esto. Y más cuando se tiene un fondo como es el de Wellington, el factor calidad y de grandes compañías, es verdad que tiene algunos pesos de algunas compañías con sesgo growth, quality growth, que en este ejercicio, por mucha calidad y mucho orientado a crecimiento, pues es lógico que puedan penalizarse después de los niveles en los cuales cotiza por fundamentales y cuando se pone en tela de juicio el nivel de crecimiento económico a nivel mundial, sobre todo la parte norteamericana, que es donde más invierte este fondo. ¿Cuál es mi consejo? Mi consejo es que ambos fondos yo, si los tuviera, para mí, los mantendría. Sí valoraría el tener algo más de Europa en cartera, pues este fondo que está muy correlacionado con el Eurostoxx 50. Podría a lo mejor mirar algún fondo de renta variable mundial con peso en Europa, en empresas de pequeña y mediana capitalización. Ejemplo, puede ser fondos de gestoras españolas como puede ser Oros, como puede ser Panza, como puede ser Bestinver, como puede ser Cobas. Algunos dirán, anda, los viejos clásicos, estos como los rockeros, antes hablábamos al micrófono cerrado, que me encanta el rock y había estado un concierto de un grupo español. Oros, Panza, Bestinver y... ¿has mencionado? Bestinver, Panza, Oros, ya no sé, he dicho varios nombres, incluso Advalor, etcétera. Vale. Cobas, me parece que también he comentado antes. Sí. Viejos rockeros, ¿de acuerdo? Y ahora están funcionando bien. Claro, es que un poco dónde están posicionados. Creo que ese tipo de fondos tiene todo su sentido para complementar la inversión tanto de Wellington como el caso de BlackRock,
pero yo no desearía la posición del fondo de Wellington, salvo que la volatilidad, fruto de la incertidumbre, del ruido y sobre todo que más que el ruido fuéramos realmente una situación mucho más caótica en crecimiento económico con incluso repuntes de inflación, que es un escenario de cola pero que se puede dar en ese sentido, y en paralelo hubiéramos caída de la bolsa que rompieran niveles de soporte relevantes, ahí entonces la posición que deberíamos de adoptar es una posición temporalmente o tácticamente más defensiva, aunque nuestro perfil de riesgo sea dinámico, ¿de acuerdo? De forma táctica. Preferible reducir el riesgo, se puede reducir yéndonos a otros productos o bien cubrir parte de la cartera ya a gusto o en base al asesor que uno tenga, la decisión que uno pueda adoptar en base al consejo que le estén dando. Pero es importante, todo este tipo de cosas nos tienen que dar lecciones, no todo es blanco ni todo es negro. A ver, vamos a buscar quizá los grises. Nota de voz en el WhatsApp. ¿Cómo se nos va el tiempo, José? Hola, muy buenas. Mi consulta es para don José María Luna. Tengo el fondo CPR Credit Invest Grade hace ya un tiempo y lo que le quisiera que me aclarase es si en este momento conviene reducir o cambiar por otro, porque he visto que trabaja con un vencimiento a 5 años y tiene como índice el índice compuesto EONIA y el ITRAS, con un apalancamiento de 2 sobre el índice ITRAS. Y lleva también un tiempo bastante parado, ni se mueve ni para arriba ni para abajo. Creo que puede ser, parece que he visto que tiene bastante efectivo en este momento. Y por otra parte estaba pensando entrar en el sector de infraestructuras y estoy dudando entre el DVS Invest Global Infrastructure y el Wellington Enduring Asset Euro. Bueno, pues a ver qué me puede decir al respecto. Muchas gracias a don José María y al programa. Muchas gracias al caballero. Sector infraestructuras y luego el producto gracias. de la casa CPR, el Credix. Efectivamente, en casa CPR. Bueno, vamos a ver. La parte de deuda corporativa en estos momentos tiene 2 factores menos favorables, ¿de acuerdo? La deuda corporativa, principalmente en la parte donde invierte este fondo, parte europea. El primero de ellos, mercado que no está barato. Los spreads de crédito, después de poco más de 2 años de haber tenido un comportamiento muy notable, en estos instantes, salvo algún segmento, tiene unos spreads bastante ajustados. Lo que paga en estos momentos una empresa respecto a lo que paga, por ejemplo, la deuda pública alemana, se ha reducido de forma muy notable y en ese sentido, pues en un mercado más caro es más difícil donde rascar y eso, en cierta manera, pues pues resta potencial a muchos activos o muchos fondos de renta fija. No digo lo elimina, sino que resta el potencial alcista. El segundo factor, no tan positivo, es precisamente, va muy relacionado con lo que comentaba al principio. Alguien tiene que pagar en Europa esta fiesta. La vamos a pagar todos a nivel de nuestros impuestos, y no todos, casi todos, ¿de acuerdo? Y también, por supuesto, por el endeudamiento que se va a pagar con deuda pública. Y esa deuda pública se tiene que absorber. Habrá parte que la pueda absorber el Banco Central Europeo, inversores institucionales, etcétera, etcétera. Pero eso va a tensionar, o está tensionado. Ya este año iba a dejar de comprar deuda española a 50.000 millones. Sí. Claro. Bueno, deuda española, de momento ahí tenemos compradores del extranjero y los propios bancos. Sí, efectivamente. Bueno, pero el golpe de timón puede cambiar en cualquier momento por parte incluso el propio Banco Central Europeo, ¿vale? Ya lo hemos visto en el caso de la FED, ¿de acuerdo? Dejaba de comprar o eliminaba una serie de activos y el balance pues ya se está notando cómo se reduce de forma pues mucho menor, ¿de acuerdo? Y no me extrañaría nada que volviéramos a, no sé, una política de quantitative easing. No lo veo así a muy a corto plazo, pero a mí no me extraña nada con las políticas nada ortodoxas que aplican los bancos centrales, incluyendo el Banco de Japón, a ver cómo nos comemos el sapo que tiene de enorme del balance que tiene el propio Banco de japonés, que esa es otra que ya veremos a ver cómo, si nos salta por ahí también algún problema a la larga, ¿no? Pero hablando de lo que estamos hablando de este fondo de inversión, por resumir, esos son 2 factores que le hacen que lo que está viendo precisamente el inversor, que esté más parado, que no esté funcionando como otros años, que haya tenido incluso semanas en negativo, incluso algún mes,
Como factor positivo, los hay. ¿Todavía se puede reducir el spread de crédito? Sí. ¿Las tasas de morosidad en las empresas están se están incrementando? No. ¿El Banco Central Europeo puede bajar tipo de interés? Creo que sí. ¿De acuerdo? Creo que sí. Elementos, yo creo que argumentos va a tener para bajar tipos. Y eso al final son ciertos vientos de cola que en unas ocasiones, precisamente por los menores costes financieros a las propias empresas y sobre todo buscando alternativas de inversión para aquellos inversores, tanto minoristas como institucionales, de aquello que le dé una yield un poco más alta, una TIR un poco más elevada, una rentabilidad en definitiva más alta, van a buscar bonos corporativos que le den un poquito más de rentabilidad frente a tramos más de corto plazo. Pero, dicho todo esto, yo me siento más cómodo con la deuda o bien de corto plazo, de más corto plazo, y los hay, o bien fondos de corto o medio, pero que hagan un mix, un empaque entre la deuda investment grade con algo de high yield, y le invitaría a que echara un vistazo al fondo de Carminiat, al portfolio credit. Y luego al tema de la infraestructura... Y el Cartesio, luego ya rematamos con infraestructuras y vamos a la pizarra. Bien, el pues Cartesio, ¿cómo vendría ¿pero por cuál? aquí? ¿Qué Pregunta Cartesio? un oyente, no dice si el X, no dice O cuál. el Y, ¿no? Sí, A ver, Cartesio me encanta, de verdad. Es una casa que le guardo un especial cariño a muchas, ¿no? Pero esa alineación de intereses entre del equipo gestor, los analistas, me siento muy identificado, de verdad, con la forma de gestionar, y es un equipo que por análisis fundamental, la verdad es que lo suele hacer bastante bien. Como carácter defensivo, el Cartesio X, en la parte tanto de deuda, por ejemplo, un segmento de deuda que todavía sigue siendo interesante es la deuda financiera, ¿de acuerdo? Y ahí está posicionado con algunas subordinadas, en el caso de Cartesio, y la parte de renta variable en la zona euro. Este momentum que está viviendo Europa, pues sin duda alguna viene muy bien. Pero es que la rentabilidad que está teniendo la cartera de deuda que tiene el mismo Cartesio en el corto plazo está muy bien seleccionada. Entonces, como fondo defensivo, Cartesio X, fantástico. Y como mixto, producto que tiene más exposición a la renta variable, el Y pues está en estos momentos con un viento favorable a la parte de la renta variable. Claro. Es un producto dentro de los mixtos de autor, y esto lo recalco, de autor, que conviene que se combinen con otros productos también de autor o algo más direccionales, que para esa parte de centro de la cartera o más core de la misma, centro del campo, de términos deportivos, pues a mí me gusta, sinceramente. O sea, complementaría bien, por ejemplo, al producto de la casa de antes, al CPR, el Y. Bien. Sí, incluso el Cartesio X, pero más que CPR, insisto, yo iría más a un producto más de corto plazo. Y ojo, aunque tenga liquidez, que decías que mantiene mucha liquidez, la liquidez la mantiene este fondo por la parte de derivados, de acuerdo, por las garantías. O sea, no son la liquidez que tenga el fondo a esperar a ver si lo invierto. A esperar de sino se debe sobre todo por la garantía, por los derivados, precisamente por ese apalancamiento que comentaba anteriormente el oyente, ¿no? En cuanto al tema de infraestructuras, ambas casas, ¿de acuerdo? Pero Deutsche Bank me gusta mucho, pero como traigo 3 ideas en la pizarra, una de ellas va a ser por la infraestructura. Vamos con ella, con la pizarra, y luego, si nos da tiempo, alguna otra cuestión. La pizarra. Ideas siempre bienvenidas para empezar la semana. La de este lunes. Venga, 3 ideas que he apuntado a la pizarra. En renta variable Europa, un producto que aúna ser humano, talento humano, con sistemas cuantitativos, sobre todo análisis de datos, todo eso del famoso Big Data, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, de una casa como es Goldman Sachs, que maneja una información espectacular. Sería el fondo Goldman Sachs Europe Core Equity. Es un producto que ni es growth ni es value. Es un fondo para posicionarse en renta variable europea, teniendo en cuenta que no solo está el análisis fundamental que hacen los gestores, sino también utilizan esos sistemas cuantitativos de análisis de datos que maneja Goldman Sachs en todas las operaciones, no sé, de M&A, por poner un ejemplo, que le vienen muy bien a la hora de tomar decisiones. Esa es la primera idea que he apuntado a la pizarra como idea a tener en cuenta a la hora de posicionarse en renta variable europea de empresas de elevada capitalización. Sí, no es solo zona euro, también tiene Suiza, también tiene países nórdicos, tiene por supuesto Reino Unido, entonces está ahí, ¿no? SAP, su primera posición. Sí, que hoy ha superado a Novo Nordisk, por ejemplo, que es su segunda. Efectivamente, eso es. Infraestructuras, hablábamos antes. Bueno, pues un fondo global de infraestructura, en este caso del grupo UBS, el grupo suizo, que es el UBS Infrastructure Equity Fund.
un producto que tiene presencia en renta variable de Estados Unidos. Poco se habla de infraestructuras en Estados Unidos, pero probablemente en el mandato de Donald Trump se van a acometer grandes obras de infraestructura, que es también lo que quiere en este caso Trump, sobre todo como gasto federal, ¿no? Claro. Y que participen, por supuesto, otras administraciones dentro de los 50 estados. Como segunda idea, por supuesto, tiene compañías europeas que también pueden beneficiarse de ese otro catalizador de gasto público, precisamente de infraestructuras, claramente en el caso de Alemania, y en el supuesto caso de cuando finalice, ojalá mañana o ahora, el conflicto bélico y la reconstrucción, en este caso, de Ucrania. Y el tercero es un producto muy poco conocido, pero que lo he traído aquí como idea, sobre todo muy de largo plazo. Es un producto de la gestora Robeco, es el Robeco Next Digital Billion. Es un producto que invierte en empresas, fundamentalmente empresas de mercados emergentes, porque lo que trata es de aprovechar o que se beneficien del aumento del uso de Internet, en todo lo que supone el uso de Internet en los países emergentes. Y cuando digo los países emergentes, no solo me quedo los que probablemente le vengan a ustedes a la mente, sino también mercados frontera como puede ser África. Con lo cual es un producto muy nicho, es un producto muy peculiar a la hora de invertir dentro del sector de la digitalización que tanto se habla, pero no solo se trata de empresas de tecnología, sino de un amplísimo campo de compañías, pero sobre todo que se beneficien de lo que es precisamente la Internet. No olvidemos, en zonas del mundo que es verdad que hay mucha pobreza en muchos casos, pero también donde pues están produciendo una serie de cambios, aparte de la propia demografía como factor clave, cambios que mirando hacia futuro pueden ser muy relevantes a la hora de de tenerlo presente, por lo menos en el radar. Pues esos tres nombres, Goldman Sachs, Europe Core Equity, UBS, VS Infrastructure Equity Fund y el Robeco, idea que hemos apuntado, el Next Digital Billion. Triple pizarra. Hoy de José María tenemos 1 minuto y medio. Venga, sí. Que era precisamente otro producto de la casa Robeco. Para el señor Luna, quiero incorporar Fondo Global Value a la cartera. ¿Cuál le gusta más? ¿El Global Premium de Robeco o el MFS Meridian, ¿no? El Contrarian Value. Sería para largo plazo. Y nos vamos con ello. Pues yo quizás me quedaría en estos momentos con el fondo de la casa Robeco. Detrás, ya lo he comentado en algunas ocasiones, está la boutique Boston Partners, que gestiona con una gestión value investing singular desde esta casa, siguiendo en este caso pues un índice que está caballo entre el Russell 3000 y a nivel mundial compañías también de mediana capitalización, y sobre todo la exposición ahora mismo que mantiene el producto. Yo me quedaría con él. La clave aquí, y con esto concluyo, es con divisa cubierta o sin cubrir. Hoy me parece que el dólar de nuevo está apreciándose respecto a nuestro euro, pero no sería descartable que vuelva a acercarse a niveles cercanos a 1,10, incluso a lo largo de a principio de este año podría superarlo, y salvo que tengamos sea una inversora a muy largo plazo y con un perfil muy agresivo, que entonces podríamos coger la clase en euro sin cubrir, yo tendría, si no fuera ese el caso, sino que fuera un inversor más de perfil algo más moderado o una inversión algo más a medio plazo, de aquí a 1 o 3 años, a lo mejor ahora quizás lo utilizaría, si fuera mi dinero, con la clase cubierta. José María Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales, y estaba comprobando cómo ese dólar está subiendo hoy por datos mejores de lo esperado en actividad empresarial en Estados Unidos, ese PMI compuesto de S&P Global y ese optimismo algo sobre aranceles. Y el lunes que viene vete a saber a dónde. Efectivamente. Todo dinámico. Gracias, José. Que vaya muy bien la semana, que es lo importante. Muchísimas gracias. Buena semana a todos. Chao, chao. Se nos ha pasado volando la hora casi de consultorio de fondos de inversión. Pasa el tiempo volando entre buena gente. Mañana volvemos con más asuntos aquí en Cierre de Mercados Radio Intereconomía. Adiós, buena tarde.